Gracias que tus misericordias se renuevan diariamente, Señor, porque fallamos diariamente. Gracias por Jesucristo que nos ha dado una oportunidad más, Señor, para luchar contra esa carne, Señor. Por favor, que nos des fuerzas esta noche, Señor, para cada quien que está aquí, por lo que están pasando, cualquier situación. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado por medio de la predicación. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Estamos en Santiago capítulo 2. Santiago 2, cubriremos versículos 1 a 4 ahora. Santiago 2, 1 a 4. La semana pasada vimos que un hacedor de la palabra controla su lengua, ayuda a los necesitados y resiste la tentación. Hoy entramos en versículos 1 a 4, vamos a leerlo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. Versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 1, una vez más para el contexto. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Ahora vamos a escuchar ese versículo parafraseado y sería así. Hermanos y hermanas míos, ¿cómo puedes reclamar la fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo si favorecen a algunas personas encima de otros? Entonces eso es lo que quiere decir parafraseado. Y aquí está una definición de la parcialidad. La parcialidad es darle a alguien algo que no merece o no darle a alguien algo que sí merece. O es negar la justicia a alguien por beneficios propios. Por beneficios propios. Ya cuando lo dices así, se siente un poquito más feo, más duro, y como vamos a mirar más adelante, es aún más duro que tú piensas. Es uno de las cosas más malos que uno puede ser, créelo o no. Entonces, esa persona toma una actitud de yo primero y llegan a negar la justicia que Dios quiere que suceda, porque nosotros hemos sido dados un mandamiento de tratar a todos iguales, y siempre y cuando no hacemos eso, nosotros negamos la justicia de Dios. Dios quiere que haya justicia sobre la tierra y depende de tu obediencia y mi obediencia. Depende de nosotros. Es tal en Job, a veces en uno de los versículos encontramos que el creado dirá al creador, haré lo que yo quiero. Entonces, no es así. Y siempre cuando nosotros tratamos a una persona con parcialidad, es una gran ofensa al Señor. Grande, grande, grande. Ahora, estamos hablando de una de las pruebas de la salvación genuina que encuentras casi por todo el libro de Santiago. Eso es uno de ellos. Tratar unos diferente que otros. Y tiene grandes implicaciones.
Ah, Ahora, nuestra naturaleza nos clasifica a nosotros. Nuestra naturaleza en la carne tratamos, y es lo natural, ¿no? Aunque luchamos, siempre llega la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, nosotros tenemos clasificaciones tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos mejores amigos, y también existen los íntimos, ¿no? O íntimas, depende. Entonces, cuando suceda eso, tenemos la tendencia de tratar a otros mejor. Bueno, es mi íntima, por eso la trato mejor a ella. Es mi mejor amigo. Entonces, pero nada de eso debe de suceder. Acuérdate, Santiago está hablando a cristianos. Aquí no es un mensaje dirigido a los incrédulos. Aquí Santiago está hablando a personas que tienen la salvación, supuestamente están en Jesucristo. Entonces, porque él empieza con hermanos, ¿no? Y hermanos viene siendo cristiano, refiere a los cristianos. Él empieza y dice, no. Eso es lo primero que él dice, no. Es para prohibir una acción que está pasando continuamente. Y él está diciendo lo que no deben de hacer. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No lo hagas. Él dice, no lo hagas. Baja un poquito en Santiago 1.6. Santiago 1.6, ya estábamos ahí, pero Santiago 1.6 dice, pero ustedes han despreciado al pobre. Es Santiago, o quizás el Santiago 2.6, perdón. 2.6. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los imprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Dice, por un lado, usted no está contento porque los ricos te están atacando. Y por el otro lado, cuando entran en la sinagoga, tú les das preferencia a ellos. ¿Y por qué será? Porque quieres que te traten bien, quieres recibir algo a cambio. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿por qué está mal eso? ¿Por qué está mal? Porque a veces nosotros lo hacemos, es algo leve, ¿no? Dice, bueno, no era tanto, quizás. Y aquí es donde entra el autoexaminación, ¿no? Que uno diga, ¿por qué hice esto? Por ejemplo, si tenías un desconocido llegó a visitarte y luego también llegó una amiga o amigo, entonces a la persona que está más cercana a ti le vas a entregar algo, quizás le das el porción más grande a los que tienes mejor relación, ¿no? O has conocido más tiempo. Y lo hacemos inconscientemente, pasa naturalmente. Es decir, así, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, si alguna vez has recibido un cheque, un sueldo, siempre cuando lo veas tú dices, ¿por qué es tan poquito? Porque yo pensé que iba a ser más. Y cuando recibas un bill, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué tanto? Entonces nosotros naturalmente somos criaturas de la codicia, del ego, pensemos mejor en nosotros siempre. La tendencia de los seres humanos es de decir, yo soy el más importante para mí mismo. Tengo que conservarme, tengo que cuidarme. Y eso fluye a todas áreas de nuestra vida. ¿Por qué está mal? Porque no está en el carácter de Dios. Vamos a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Porque no es el carácter de Dios. Nosotros fuimos creados en su imagen. Nosotros fuimos creados en su imagen. Uno de los atributos de Dios es no tratar a la gente con parcialidad. Y en muchas maneras eso está expresado en la Biblia, muchos más que podemos hablar ahora. Deuteronomio capítulo 10 y versículos 17 a 19. Dice, porque el Señor, su Dios, es Dios
de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y ahora, y no importa si alguien nos trate mal, a veces usamos eso, la razón para darles el porción más pequeño, ¿no? O darle la menos atención posible, porque tú tienes algo en mi contra y ahora yo te voy a tratar de esa manera. Pero así no, Cristo no portó así con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es tan bueno que el sol brilla sobre los creyentes y sobre los incrédulos. Él es tan bueno que Él da a todo el mundo. Así es su carácter, Él es bueno. Y si nosotros somos criados en la imagen de Dios, también deberíamos de portar de tal manera. Otra razón es porque debemos de hacer eso, porque Dios nos manda que no seamos así. Ahora Deuteronomio 15. Versículos 7 a 11. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Hoy no estamos hablando solamente de darle $2 a una persona que te lo pide en la gasolinería, ¿no? Ya estamos hablando de mucho más, ¿no? Y el hermano le hace falta $500 para la renta. Sácalo, ahí lo tienes, ¿no? Ya, dice, ya tienes un carro extra, en vez de venderlo, regálalo a un hermano, ¿no? Eso es lo que hacemos los cristianos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo el séptimo año, el año de remisión, está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le das nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti. Y esto para ti será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Muchas veces nos dice que deberíamos de extender nuestra mano para ayudar, no importa las circunstancias, no importa las circunstancias. Y aquí más dice en versículo, creo que es 9, sí es el 9, que dice, Él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. ¿Nunca lo habías pensado de que quizás por la manera que nosotros hemos portado y hemos lastimado o tratado a alguien con injusticia, entonces tal persona está orando, Señor, libérame de esta persona? Y el problema somos nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí son los judíos, está hablando de judíos aquí, cristianos, Israel. Eso es lo que está pasando. Entonces, a veces cuando portamos cruel con alguien, esa otra persona puede pedir la justicia del Señor, clamando a Él. Pero miras qué tan malos somos, aun cuando el Testamento Nuevo
estaba escrito, el mandamiento del diezmo se fue, ¿verdad? Y ya no tenemos ese mandamiento. Y entonces, ¿cómo es, por ejemplo, cuando nosotros ahora predicamos la palabra, predicamos en contra del diezmo, solamente es la ofrenda, y ahora dijimos, tiene razón, pastor, exactamente estoy de acuerdo contigo, se fue, qué bueno, porque es algo que quizás pone más dinero en nuestra bolsa, no tenemos que sacar tanto. Pero ahora, cuando tenemos que hacer algo que nos cuesta, ¿no? Es decir, ahora sí, ya, ahora tú determina, del bondad de tu corazón, ¿dónde vas a dar tu dinero? ¿Y dónde hemos dado nuestro dinero? ¿Le hemos recompensado al Señor por lo que ha hecho por nosotros? ¿Le hemos tratado a Él y su pueblo con justicia? ¿O hemos planeado en su contra? ¿Hemos hecho las matemáticas en nuestra cabeza para poder salir a nuestro beneficio? Número 3, el razón que nosotros, ¿por qué está mal eso? Porque nosotros no somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 28. Ahora, siendo imparcial no fue abolido, está en el libro de Santiago. Es nuestro deber de no ser parcial a la gente. Gálatas 3 y versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Nuestros bienes, nuestros títulos, nuestros puestos, todo lo que tenemos no importa para nada en lo absoluto. Eso es el sistema del mundo. Eso es lo que Dios está en contra, ¿no? El sistema del mundo se involucra el dinero de aquí, los títulos, todo lo que exalta al hombre y oprime a Dios. Ese es el sistema de Satanás, el sistema del mundo. Nosotros somos uno en Cristo, lo que dice la palabra, uno en Cristo, y aún nosotros no tratamos a nuestra gente de esa manera, o sea, dar sin esperar a recibir algo a cambio. Ahora, número 4, ¿por qué está mal tratar a la gente con parcialidad? Porque exalta al hombre y no a Dios. Judas 16. Eso es un libro antes de Apocalipsis. Judas 16. Judas 16 dice, esos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Para obtener beneficio. Por eso tenemos el autoexaminación, 2 Corintios 13:5. Nosotros deberíamos de examinarnos con frecuencia, porque yo creo que ahí es donde yo he mirado más crecimiento que en cualquier otra cosa, examinando mis motivos. ¿Por qué hiciste eso, Eddie? ¿Por qué? O sea, quizás querías sacar algún beneficio para ti, entonces quizás, porque yo te digo la verdad, cuando yo he hecho esto, me he dado cuenta cuando yo hago eso, lo más frecuente que ha pasado en mi vida es de que sí descubro cosas y aunque son más mínimas, es algo. Y lo más damos a nosotros, entonces más quitamos de Dios. Aunque sea una pulgada, es una pulgada menos de gloria para Jesucristo, para Dios. Y lo cual nosotros fuimos creados para traer gloria a Dios. Luego miramos en versículo 1 que dice Santiago 2, versículo 1.
su fe en glorioso Señor Jesucristo. Hubiera dicho, guarda su lugar ahí en Judas. Iba a bajar un poquito más. Judas 24 a 25. Pero miramos ese texto aquí. Su fe en glorioso Señor Jesucristo. Judas 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. La implicación aquí es de que Dios es capaz de proveernos cualquier cosa que nosotros necesitamos o que nos hace falta. Entonces no hay necesidad de ser parcial a las personas, no hay necesidad de tratar a la gente diferente. Hay que darles a todos iguales, ¿no? Y no siempre tiene que ser en cantidades iguales, lo que tiene que ser igual de cantidad es todo nuestro corazón al beneficio de ellos, ¿no? Porque Dios puede cumplir y proveer todas nuestras necesidades. Si se trata de ser imparcial y darle a alguien algo que me cuesta, Dios es mi proveedor. ¿Qué Dios no es suficiente de grande? ¿Que no tenemos fe en Dios? ¿O dónde está nuestra fe? Si de verdad tenemos fe en Dios, confiaremos lo suficiente en Dios para cualquier necesidad que tenemos, que posiblemente podría causarnos pecar y tratar a alguien diferente. Dios es suficiente. Nuestra confianza está en Jesús porque Él no fue parcial con nadie. No solamente fue a Jerusalén, sino fue a Samaria también, ¿no? Sí. También no fue, fue imparcial con su familia también, ¿no? Hubo un tiempo en que Jesús, sus hermanos y su mamá estaban afuera y querían la atención de Jesús. Y Él no les hizo caso. Él siguió predicando a la gente porque Él no tiene favoritos. Dice, ¿qué dice Él? Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la obra del Señor, ¿no? Ellos son, o sea, yo soy imparcial con ellos, soy imparcial con ustedes también. Y luego sobre la cruz, ¿qué hizo sobre la cruz? Aún estando sobre la cruz, Él dice, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, imparcial con las mismas personas que lo crucificaron. Y por eso también a los que son salvos, ¿no? Los que son salvos serían, no dice Él en algún lado, dice, los últimos serán primero y los primeros serán últimos. O sea, va a haber gente que han obrado toda su vida en el Evangelio, 50, 60 años, y alguien ya al punto de morir, por ejemplo, el ladrón sobre la cruz, esas personas no hicieron absolutamente nada más que clamar al Señor, y ellos van a disfrutar de los mismos beneficios que están en el cielo. Eso es el atributo de Dios. Él es imparcial, Él no tiene favoritos. Y nosotros no debemos de tener favoritos tampoco. Jesús comió con pecadores, ¿verdad? Y también fue a debatir con los fariseos. Ninguna imparcialidad. Y lo último, Jesús vino a restaurar a Pedro después de haberlo negado 3 veces, ¿verdad? Vamos a Mateo 16. Vamos a mirarlo. Jesús vino a restaurar a Pedro después que Pedro lo había negado 3 veces, pero también reprendió a Pedro, ¿no? O sea, tenía a sus discípulos, pero a la vez fue imparcial
con sus discípulos también. Mateo 16 y versículo 23. Dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es el problema, ¿no? No tenemos una perspectiva eternamente. Nosotros con frecuencia no pensamos o olvidamos del cielo y los propósitos que tiene el Señor. Nos perdemos, nos escondemos en nuestro propio mundo y si no recordamos, podemos pasar un día, 2 días durante la semana de miércoles a domingo o de domingo a miércoles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto atención hemos dado a Dios y a la gente de Dios? Mateo, no vayan ahí, pero Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les será añadido. Tantas veces, en todos lados, el Señor nos recuerda de su mandato. Ahora entramos en versículos 2 y 3, Santiago 2, versículos 2 y 3. Eso va a ser tentación. Versículos 2 y 3 es el tentación. Versículo 1 fue nuestro estándar, que es Jesucristo, y el mandato. Y ahora vamos a mirar la tentación aquí. Santiago 2, versículos 2 y 3. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Ahora vamos a Hechos 2. Cosas así todavía pasan ahora mismo. Nosotros tratamos a la gente con indiferencia, aun cuando decimos simplemente no quiero lidiar con ellos. Le dices, yo no estoy ni dispuesto de prestarlos mi atención. O sea, ¿qué es lo que uno hace entonces? Uno da más atención a otros que a unos. Entonces somos parcial con nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra agenda, nuestro dinero y todo lo demás. Hechos 2 y versículo 44 y 45. Vamos a mirar el modelo, ¿no? Aquí en el versículos 2 y 3 nosotros miramos cómo no debe de ser. Ahora vamos a mirar cómo debe de ser. ¿Cómo fue que Dios creó eso? ¿Cómo es un ejemplo en operación en la Biblia? Aquí lo tenemos, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Mira, yo me importa el crecimiento de la iglesia porque quiero alcanzar a la gente por Cristo. Quiero que conozcan a Dios, pero no estoy dispuesto de sacrificar y comprometer la verdad de Dios para traer gente a la iglesia que la verdad no quiere seguir a Cristo. Eso es el modelo que Cristo nos ha dado y hay que tratar de llegar a eso, aunque quizás vamos a caer muy lejos, ¿no? Pero hay que hacer la lucha. La Biblia manda que nosotros luchamos en contra del pecado y tratamos de ser y modelar y ser el ejemplo de lo que Dios nos ha dado en la Biblia. Y eso involucra mucho, o sea, sacrificando, dando nuestra vida para uno al otro. Todo lo que yo tengo, algún día voy a estar acostado en un ataúd. ¿Y quién va a ser dueño de mis cosas?
¿Y me habrá importado cuánto dinero quedó en el banco? ¿O mi seguridad? Para nada, para nada. Vamos a mirar otro ejemplo en 2 Corintios 8. Ese sí es un ejemplo. 2 Corintios, capítulo 8. Wow. Wow, si tuviera que pensar en una iglesia que fuera como lo que vamos a leer, me costaría mucho, mucho trabajo. Y quizás después de contar sobre humano me sobrará 4 dedos. Vamos a mirar cómo debe de ser una iglesia verdadera, cómo deben de ser los cristianos verdaderamente. 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¡Wow! Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Wow. Wow. Aquí ellos dice, y aún más allá, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de hacerlo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí básicamente? Dice, algo así, lo más cerca que puedo encontrar rápidamente sería de eso. Sería, hermanos, aquí tengo $10,000. Es toda la renta para un año. No sé de dónde voy a sacar la renta el mes que entra, porque ni aún tengo trabajo. Pero por favor, déjame darlos. Y Pedro y los apóstoles dicen, no, quédatelo. No, es que queremos darlo, por favor, lléveselo. ¿Y sabes cómo sucede eso? La única manera que suceda eso es lo que dice en versículo 5. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros. La única manera de que una persona puede llegar a cumplir verdaderamente la palabra de Dios, lo que Él nos manda es bajo su poder. Es bajo su poder. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos personas malos. Nacimos malos por dentro, corrompidos hasta el hueso. Hasta el hueso. Y vamos a mirarlo en versículo, en nuestro último punto, Santiago 2:4. Santiago capítulo 2 y versículo 4. Dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Malos pensamientos. ¿Qué tan malos? ¿Qué tan malos pensamientos? O sea, porque alguien podría tener la tendencia de creer que crear a alguien parcialmente, o sea, tener favoritismo con uno sobre otro, no es tan malo como asesinar a alguien, no es tan malo como pegarle a alguien en la cara. Eso es nuestro pensamiento. Pero vamos a mirarlo y vamos a mirar si eso es cierto. Y vamos a ver qué tan grave es. Si recordamos en versículo primeramente, versículos 1, 26 y 27, fue la religión verdadera, que es la religión pura, ¿no? Es cuidar a los huérfanos y las viudas en su tiempo de necesidad, su aflicción. Y aún en las cosas pequeñas se revela nuestro corazón. En las cosas pequeñas, porque la Biblia dice que
lo que está adentro de nosotros, tarde o temprano va a salir. Si nosotros hemos estado orando por horas y hemos suplicado a Dios y hemos estado estudiando la palabra, se va a mostrar tarde o temprano. No podemos esconderlo. Ya miramos esto. Esta palabra, la palabra malos, que encontramos en Santiago 2:4. Malos pensamientos. ¿Qué tan malos? Eso es la palabra en el griego poneros. Y Santiago lo usa 3 veces. Y lo encontramos en otro versículo. Y vamos lo encontramos en otro versículo. Pero eso es el sentido más peor. Porque en ellos tenían... Esa palabra tiene como 3 significados, 3 o 4 significados malos. Puede significar varias cosas. Pero aquí en Santiago, en esta ocasión, es en la forma más malo que puede ser. Y vamos a mirar por qué. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, y qué coincidencia que nosotros hemos llegado a Mateo 7. Si sabes lo que está en Mateo 7, wow, cómo cambiamos de hablar de no ser parcial y luego llegar directamente al camino estrecho. Pero versículo 14 dice: pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 2 de esas palabras, malo, lo que quiere decir poneros, aquí en versículo 17 y 18, aparece una vez en el 17 y una vez en el 18. Vamos a leerlo. Así, versículos 17 a 20, así todo el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Malos, eso es la palabra. 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Entonces, qué curioso, ¿no? Qué curioso que el mismo lugar encontramos exactamente la misma palabra. Cuando nosotros examinamos Santiago 2:4, dice, y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Así es que cada vez que nosotros tratamos a alguien diferente y lo reconocemos, nosotros hemos tenido malos pensamientos. Y aquí es donde viene en juego lo que miramos en Mateo 7, 19, lo voy a leer de nuevo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y no es una coincidencia que versículo 14 viene antes de eso, ¿no? Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida, y pocos son las que la hallan. Pocos. Acuérdate lo que estamos leyendo en Santiago. Eso es una prueba de nuestra salvación. Es una prueba. Y puede ser que nosotros pensemos que estamos pasando la prueba. Pensamos, voy bien, estoy bien. Y acuérdate, aquí es donde entra el autoexaminación. Cada día escudriñamos. Y te aseguro, por el resto de tu vida vas a encontrar algo. Aunque llegas a ser el hombre o la mujer más piadosa que te puedes imaginar, aún seguirás encontrando más y más. Porque lo malo que llevamos adentro es algo que no se acaba. No se acaba hasta que estemos muertos. Y nuestra obra es de santificar nuestra vida para que podemos llegar a glorificar a Dios. Más sacamos de nosotros, de esos malos pensamientos, más vamos a poder glorificar a Dios.
La definición de, básicamente, esa palabra, le voy a dar una definición de esa palabra, poneros, es una intención viciosa que tiene un efecto destructivo y dañino. Destructivo y dañino. Y ahora, destructivo y dañino no es el título del Satanás, ¿no? En Juan 10:10 dice que él viene para robar, matar y destruir. Matar, robar y destruir. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros tratamos a alguien diferente. ¿Qué crees que pasa? Por eso necesitamos autoexaminarnos con frecuencia, porque vivimos en Estados Unidos. Una vez estaba yo hablando con alguien, estábamos discutiendo por un cuarto de chatear, ¿no? Él dice, no sé qué estaba diciendo, no, pues es que el gobierno no nos ayuda y necesitamos más. Y yo dije, ¿me estás texteando por medio de un iPhone o qué? ¿O es un Galaxy? ¿O qué estás haciendo? ¿No? Porque aquí nadie se muere de hambre en Estados Unidos, nadie. Ni los homeless. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que alguien murió de hambre aquí en Estados Unidos? No, es que no pasa, no pasa. Y entonces nosotros aquí en nuestra mente pensamos que eso es la vida, así es como todo el mundo vive. Y es fácil, y la verdad no fue nada grave, ¿no? Que yo le traté un poquito indiferente, no es grave cosa, pero vivimos como somos los más ricos en todo el mundo. El otro 95% de la gente no vive como nosotros. Cuando les hacen algo indiferente a ellos, ¿saben lo que implica? Implica que no le pagaron bien, y debido a eso el Señor no gana lo suficiente. Entonces su hijo se convierte en ladrón y roba, y eso lo deprime y se desatiende a su familia. Entonces entonces tiene que en esos países, ¿no?, vender una de sus hijas en la prostitución, porque nosotros quisimos tratar a una persona mejor que otro. Básicamente lo que quiere decir esa palabra es que divides. Tú divides y tú dices, tú sirves y tú no sirves. Yo te amo a ti y a ti te amo menos, que prácticamente es la palabra odio. Yo te odio, es lo que estás diciendo. Yo tenía un amigo, no fue un amigo, fue un conocido, pero cuando yo estaba en el grado 7 y había una persona que prácticamente toda la escuela lo hacía bully, toda la escuela. Tenía un hermano que también tenía problemas, y todo el mundo. Yo me acuerdo un día creo que nada más lo empujé, otros lo agarraban de la mochila, o sea, con él todavía en la mochila, y lo arrastraban, lo tumbaban al piso, y tú sabes, uno queriendo ser parte del multitud, ¿no? Entonces lo empujé un poquito, no fue mucho, lo que pienso, ¿no? ¿Y qué crees que lo que pasa hace unas semanas después? Unas semanas después, ya su hermano viene muy triste a la escuela, toda la escuela empieza a suceder juntos, su hermano está llorando, y fin de cuentas nos dimos cuenta que el día anterior, el Freddy se sube al árbol, tiene un árbol muy grande en su yarda de enfrente, se subió muy alto en el árbol y se llevó con él una soga que no alcanzaba a tocar el piso, y se tiró del árbol. Entonces, cuando nosotros tratamos a alguien diferente, fíjate el dolor, ¿no?, que después de quizás 35, 40 años todavía afecta lo que yo hice. Entonces nuestras acciones tienen consecuencias, aunque sea lo más mínimo, lo que tú haces, cada cosa que nosotros hacemos, el Señor vamos a tener que rendirle cuentas algún día, cada cosa. Romanos 15, para terminar, vamos a
Romanos 15. Cuando tratamos a otros cristianos con parcialidad, dividimos el cuerpo de Cristo. Trabajamos en contra de Cristo. Y hay consecuencias. Y la gente se muere. Físicamente y espiritualmente, la gente se muere. Romanos 15, versículo 5 a 7. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. Eso es la meta, eso. Conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, tenemos que hacer mejor. Dios necesita más gloria. Aún tenemos más adentro de nosotros. Podemos hacer mucho más por el Evangelio. Vamos a orar. Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Y si eso nos cuesta, Señor, nuestra vida, nuestra alma, nuestros recursos o nuestro dinero, Señor, que así sea. Con tal de que recibas gloria. Denos más fuerza, Señor, para hacer lo que no queremos hacer. Para sacrificar lo que no estamos dispuestos a sacrificar. Y para vivir lo que no queremos vivir, Señor. Danos fuerza por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén.